David. Esta temática a tratar es acerca del curso Psicología del Desarrollo, y entonces el tema que yo quiero tratar es sobre los cuatro autores más influyentes en la educación. Tenemos a Piaget, tenemos a Vygotsky, tenemos también a Jerome Brunner, perdón, y David Azubel. Entonces cada uno tenía diferentes perspectivas acerca del aprendizaje, de cómo podía uno desde pequeño empezar a aprender. Entonces Vygotsky, que era un poco más conceptual y más de pronto más implicado en la parte cognitiva, él hablaba de que el desarrollo, él dividió pues nos dividió a todos los seres humanos por varios estadios. Entonces, en el estadio del aprendizaje yo encontré sobre el estadio de los 7 a los 12 años y de los 12 años hasta los 16. Entonces, de los 7 a los 12 años él hablaba sobre un periodo operatorio que era cuando el niño era un poco más didacta y de pronto tenía la posibilidad de acercarse más pues a los grupos, interactuar más con el medio social. Eso por la parte de los 7 a los 12 años. En el estadio de los 12 a los 16 años, que él lo denominó pensamiento hipotético deductivo, él hablaba sobre que el niño ya era un poco más consciente para tomar las decisiones, ya tenía cierta autonomía moral y también tenía como algunos criterios para ser persona, por decirlo así, pues no como un adulto, pero sí ya tenía más o menos como una idea acerca de la moral. También Piaget se basó mucho en la parte cognitiva. Entonces él hablaba de que había que estimularle las inteligencias múltiples. Él hablaba de que al niño tenía que enseñársele por medio de incentivarle el lenguaje, la parte motriz. O sea, Piaget era un poco fue más asertivo en cuanto al desarrollo y a los aportes educativos que hoy en día pues podemos evidenciar a la hora de hacer este tipo de investigaciones de la educación. Por el otro lado, el ruso Vygotsky, él hablaba de que la atención era un pensamiento conceptual y que se construía a partir del medio ambiente social. O sea, por decir que él hablaba de que nosotros como seres autónomos y un libre albedrío, nosotros aprendíamos y absorbíamos las experiencias que obteníamos mediante la interactividad que teníamos con las otras culturas, por decirlo así. Entonces, digamos, lo que podemos evidenciar hoy en día en varios aspectos, ¿no? Y digamos, el colombiano trata de imitar muchas cosas. Entonces, tenemos diferentes tipos, digamos, de perspectivas acerca del mundo exterior, y a eso era lo que se refería a Vygotsky, que la gente, que el niño iba aprendiendo a partir de lo que veía y de los aportes que él absorbía del medio social, ¿sí? También él hablaba de que él lo que más enfatizó fue que el lenguaje era la mejor herramienta para aprender, que por medio del lenguaje era que nosotros crecíamos cognitivamente. También entre los autores tenemos a Jerome Brunner, que él era de Estados Unidos. Tipo habló sobre él ya era un poco más diferente a lo que hablaba Vygotsky, a lo que hablaba Piaget. Pues él decía que él recargaba más que todo la responsabilidad del aprendizaje a ustedes los profesores, o bueno, a nosotros, porque yo en un futuro pienso ser buen profesor. Entonces él hablaba de que el aprendizaje era mucho más, fluía más mediante el diálogo del profesor con el alumno.
Y entonces también él hablaba de que el estudiante él mismo debe como crear su propio aprendizaje, como ser más autónomo a la hora de dar opiniones y a la hora de querer aprender, de que el estudiante aprende lo que quiere aprender. Y por último, el último era David Azubel, que él hablaba sobre el aprendizaje significativo. O sea, él decía que era mejor, que él proponía que era mejor incentivar el aprendizaje significativo, o sea, por medio de las experiencias, que el aprendizaje de memorizar, que es una, digámoslo, hoy en día es una educación muy tradicional. Y desde algunas experiencias personales pienso que es muy cierto, porque digamos a la hora uno de estar en el colegio, porque fue más que todo en el colegio que lo evidencié, en el colegio muchas veces tenía compañeros que se memorizaban todo, memorizaban los conceptos, y a la hora de actuar de pronto de ejercerlo o de pronto de plasmarlo en un examen, las cosas se le habían olvidado o eran muy técnicos a la hora de escribir. Entonces lo que planteaba el último autor era que era mejor el aprendizaje a partir de las experiencias y de lo que, vuelvo y lo digo, no quiero sonar muy redundante, pero de lo que absorbía el estudiante a lo que él mismo memorizaba. Y ya con esto concluyo la temática de las distintas teorías que existieron entre estos autores, que fueron muchos más aportes, pero pues que estos fueron los más relevantes. Muchas gracias. Cordial saludo, profesora. En este corto video voy a hablar del proceso de la psicología de la educación. La psicología de la educación habla sobre el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños. Este capítulo nos habla de cómo aprenden los niños, de cómo aprenden. Antes se usaba el método constructivista, que es conductista, perdón, en donde los niños aprendían de una manera mecánica, memorizaban las cosas. Hoy en día el trabajo es diferente, el trabajo es constructivista, en donde el niño aprende de la mano de su profesor, pero que su profesor le enseña a ser autónomo, a que él mismo aprenda por su parte. Y obviamente el profesor pues lo que debe hacer es potencializar sus conocimientos, ¿sí? Sus habilidades. En este proceso nos habla de que debemos tener un conocimiento de la materia, unas habilidades de comunicación con los niños, unos métodos de evaluación, donde debemos tener espacios didácticos de cómo ellos puedan aprender de una manera crítica, ¿sí? Y reflexiva, que ellos aprendan las cosas y reflexionen a partir de lo que aprendieron para en la vida que ellos apliquen sus conocimientos. Eso es lo que debemos tener como profesores, como futuros educadores. ¿Qué me deja este libro? El capítulo de este libro me deja que nosotros como profesores debemos tener vocación y que nos guste lo que hagamos, y que pues para este proceso debemos tener diferentes conocimientos, que este proceso implica que debemos saber cómo impartir una clase, cómo tener el conocimiento de que cada persona aprende de una forma diferente, cada niño es un mundo diferente, tiene sus aspectos socioemocionales, en donde debemos tener, por decirlo de alguna manera, pues visión para interpretar a cada niño, y cada niño enseñarle de manera que puedan entender las cosas. Esa es nuestra labor como futuros educadores, y que seamos educadores eficaces, como lo decía el libro. Este libro también nos trata de los métodos de investigación que se deben tener para entender las diferencias, digamos, etnológicas, culturales, en los niños, cómo aprenden ellos y cómo esto varía para que nosotros podamos enseñarles, cómo
cómo nosotros debemos manejarnos en el ambiente educativo de una manera como objetiva y en pro de que los niños aprendan y siempre se lleven que van a tener, que tienen un buen maestro al frente y que siempre nos recuerden como buenos maestros. Eso es lo que nosotros debemos tener como educadores eficaces, que habla el libro. Entonces, pues por mi parte lo que aprendo es esto. Este capítulo 1 me deja una enseñanza que pues nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos un compromiso muy grande, que esto de ser educador es de vocación, es de querer hacer las cosas, es de pasión. Y pues cada vez me gusta más porque cada vez que leo y cada vez que indago en estos libros, pues me siento que estoy estudiando lo correcto y pues que quiero hacer esto, que quiero brindar un futuro mejor. Quiero que los niños aprendan, quiero que mis clases sean de una manera constructiva, que sean de una manera reflexiva para cambiar la sociedad, ¿no? La sociedad en la que vivimos está pasando por unas cosas muy difíciles, en donde los niños son el futuro, ¿no? Y nosotros debemos potencializar sus aptitudes, sus cualidades que ellos tienen. Y entonces esa es nuestra labor como futuros docentes. Bueno, un aporte importante que creo de la psicología de la educación, creo que es la investigación, puesto que teniendo en cuenta que la psicología de la educación es como la que se encarga de evaluar y estudiar los procesos de enseñanza, la investigación nos ayuda a aclarar estos mismos, a encontrar variables y a mirar qué formas son mejores de aprender y cómo aplicarlas de alguna manera en el salón de clase. Y digamos que el profesor tiene que encargarse cada profesor tiene que encargarse de hacer sus propias investigaciones, puesto que, no los que están en los libros no siempre se pueden aplicar al contexto en el que cada profesor vaya a trabajar. Las formas de investigar son tres. Las principales son la investigación descriptiva, que se encarga de llevar un registro del comportamiento, como por ejemplo un niño que tenga problemas en clase y que está violento, llevar el registro. Digamos que esta investigación descriptiva nos ayuda tanto a encontrar el porqué, pero sí a encontrar datos muy importantes para llegar a esta solución. Esta tiene dos formas, digamos que sería la de laboratorio, que se puede utilizar se podría hacer en un salón, pero la del salón digamos que no es tan exacta porque está como muy limitada por el mismo aula. Y está la otra forma, que es la forma naturalista, que es donde llevamos al niño a entornos externos como parques, museos, hacer ejercicio, donde podemos evaluar mejor el comportamiento de él y ayudar a encontrar variables que ayuden o variables que causan este comportamiento. Digamos que esta como tal no nos da el resultado, pero sí nos ayuda a encontrarlo. Esta descriptiva tiene varias ramas. Otra sería la observación de participantes. Ocurre cuando se hace el estudio, intervienen en la observación participante. Digamos que el profesor está en clase y digamos que va a hacer la clase, observar lo que el niño está haciendo y tomar apuntes. Es como llevar un registro de las actitudes del niño. La entrevista y cuestionario es otra rama. Esa es la forma más rápida, digamos, de hallar información para encontrar una solución. Digamos que tienen que ser preguntas muy concretas e exactas para que el estudiante en cuestión no se sienta como tan invadido de tantas preguntas, sino que es algo concreto y, digamos, corto, más conciso. El test estandarizado que se utiliza para calificar una población y es como evaluar y es como pruebas para evaluar actitudes y habilidades de una población en cuestión. Y esta otra, que es los diarios personales, que digamos que es una forma muy buena, ya que el mismo estudiante o persona a la cual se investiga, ella misma toma nota acerca de sus comportamientos, yendo de la mano obviamente del tutor, para también, digamos, de alguna forma llevar un registro, y qué mejor forma que el mismo estudiante tome nota de él. La segunda forma de investigación es la investigación correlacional, que es la que se encarga, digamos, de encontrar dos factores, o sea,
encontrar un factor y de este mismo hallar otro problema, como por ejemplo, si la educación que no es tan estricta puede causar que los niños no tengan el interés por completo o tengan problemas en el aprendizaje. Digamos que al hallar una se puede encontrar otra problemática. Y la tercera es la investigación experimental, que esta sí se encarga como de tal de darnos un resultado y del problema, y encuentra la causa del comportamiento mediante experimentos en donde se manipulan variables que se consideran influyentes en tal comportamiento. Entonces, mientras se manipula una, se quedan otras quietas, y en el momento en que una realmente afecte la variable del comportamiento, se considera esta la causa para el mal acto que se está haciendo, o valga la redundancia, el comportamiento. O sea, se manejan variables para encontrar la razón de este. Y ya.